Hola, buenos días. Recibe la gracia y la misericordia de Dios y gózate en este día que hizo el Señor. La palabra de hoy te dice: los beneficios de hablar en lenguas. Las personas pueden rechazar nuestro mensaje, oponerse a nuestros argumentos o despreciarnos, pero están indefensos contra nuestras oraciones. En 1 Corintios 14, Pablo dio 3 beneficios de hablar en lenguas. Hablar misterios, versículo 2. Edificarse a sí mismo, versículo 4. Y bendecir y agradecer a Dios, versículo 17. Hablar misterios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nos dice en 1 Corintios 14:2. Cuando hablamos en lenguas, tenemos comunión con el Espíritu Santo, quien a veces nos da información que nos ayuda a entender la voluntad de Dios y su sentir por nosotros. Hablar misterios no se trata de recibir verdades especiales que están disponibles solo para unos cuantos. Cuando hablamos misterios en lenguas, en nuestro lenguaje de oración, podemos recibir impresiones leves y sutiles de parte del Señor en la misma manera en que vienen a nosotros las palabras de conocimiento. Estas impresiones podrían darnos información sobre cómo Dios quiere tocarnos a nosotros o a alguien más a través de nuestras oraciones. El Espíritu Santo posee todo el conocimiento del Padre y del Hijo. Un predicador se refiere a él como el buscador máximo del corazón de Dios. Él es el único que sabe las cosas profundas del Padre y del Hijo. Él nos da una porción de lo que busca cuando interactuamos más con Él, al hablarle con nuestra mente y al orar con nuestro espíritu, edificándose a sí mismo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nos dice en 1 Corintios 14:4. Pablo nos llamaba a no ser egocéntricos, sino edificar nuestra vida espiritual. Esencialmente, él estaba animándonos a cargar nuestras baterías espirituales. Edificarse uno mismo significa sencillamente ser fortalecido o edificado. Judas 20 también habla de orar en el Espíritu Santo para edificar nuestra fe personal. Hacerlo resulta en que nuestros corazones se vuelven más blandos y sensibles a las cosas del Espíritu Santo y nos capacita para recibir misterios y dar gracias a Dios. Vean 1 Corintios 14:16. Ser edificado en nuestra vida espiritual es un aspecto esencial de andar en el Espíritu y ministrar en su poder. Nunca he sabido de nadie que opere en lo profético o en el ministerio de sanidad que no hable en lenguas regularmente en su tiempo de oración privado. Pablo se refirió varias veces a la idea de orar noche y día u orar sin cesar. Vea en 1 Tesalonicenses 3:10, 5:17. Estoy segura de que una de las maneras en que él pudo orar muy consistentemente era al orar en lenguas mientras hacía otras cosas, tales como coser tiendas. Vea en Hechos 18:3 y 20:34. O caminar de una ciudad a la siguiente. Cuando sus manos estaban cosiendo tiendas, su corazón estaba unido a Dios, ya que él oraba mucho en el Espíritu. Cuando llegué a entender que orar en lenguas es útil para edificar nuestra vida espiritual y crecer en las cosas del Espíritu, me provocó procurar orar sin cesar por medio de la oración en lenguas por lo menos parte del tiempo. Bendecir y agradecer a Dios. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque tú, a la verdad, bien das gracias. Vean 1 Corintios 14, 16 y 17. Cuando oramos en el Espíritu, en realidad estamos ministrando a Dios al bendecirlo y darle gracias.
y Él recibe nuestro agradecimiento. Hablar así en lenguas es un don devocional que usamos para bendecir, alabar y adorar a Dios en una manera que difiere de nuestro dar gracias solo mentalmente. Cuando oro en lenguas, muchas veces centro mi mente en la escena central, en el trono de Dios, en el cielo. Vean Apocalipsis 23:4. Y hablo directamente con el Padre. Otras veces habla con el Espíritu Santo, quien habita en mi espíritu. Vean Romanos 8:9, 2 Corintios 13:14. Animo a las personas a hablar con el Espíritu Santo que está en su interior. Las religiones del este miran hacia adentro, pero no ven nada. Este es un gran error. Buscamos a una verdadera persona, el Espíritu Santo. ¿Qué puede hacer? Observe cuán animado y edificado está cuando habla en lenguas. Confíe que el Espíritu Santo está diciendo misterios a través de usted y déjelo que lo haga a su manera. Reflexione en esta palabra de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hemos recibido al Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos dice su palabra en 1 Corintios 2:10 y 12. Observa que David dice que bendecirá, es decir, enaltecerá o alabará al Señor en todo momento. Él no dice, bendeciré al Señor cuando todo me vaya bien, o bendeciré al Señor cuando este gran problema se resuelva. David está decidido a hablar palabra de alabanza y exaltación a Dios todo el tiempo, en cada situación. Del pasaje de hoy aprendemos que David no permitió que sus circunstancias o sus emociones afectaran su adoración. De hecho, a lo largo de la Biblia leemos historias de personas que optarán por alabar a Dios en situaciones difíciles. Dios siempre las sacó adelante en esos tiempos difíciles y les dio la victoria. Es una lección poderosa que puedes comenzar a aplicar hoy a tu vida. Si las cosas en tu vida no van tan bien como te gustaría, puede que te encuentres en medio de una situación estresante o te veas enfrentando al miedo, las desilusiones o la confusión. Es posible que no tengas ganas de alabar a Dios, pero puedes elegir alabarle. Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia y puedes alabarlo por quien es, por lo que ha hecho, por nunca abandonarte y por obrar todas las cosas por tu bien, ya sea que puedas verlo en este momento o no. Las emociones son inestables. No dejes que determinen si alabas a Dios o no. Recuerda hoy que no tienes que hablar según cómo te sientas. Puedes sentirte de cierta manera, pero a pesar de eso, puedes elegir hablar la palabra de Dios. Así te llegará la victoria. Reflexione en esta palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios, nos dice en el Salmo 34:1. La Biblia nos enseña a ver siempre lo bueno en las personas y a creer lo mejor de cada persona. Pero si dejamos que nuestros pensamientos guíen nuestras vidas, generalmente tienden a la negatividad. Nuestra carne, sin la influencia del Espíritu Santo, es oscura y negativa. Afortunadamente no tenemos que caminar en la carne, pero podemos elegir ser guiados por el Espíritu. Ver en Romanos 8:5. Cuando elegimos dejar que el Espíritu nos guíe, veremos lo mejor en otras personas y seremos llenos del amor y la paz de Dios en nuestras almas. En su tiempo con Dios, pídale que lo ayude a ver otras personas como sus hijos en lugar de adversarios. Decida mirar más allá de sus fallas y véalos como Dios los ve. Permita que el Espíritu Santo lo ayude a ver lo mejor de cada persona en su vida. Reflexione en esta palabra de Dios. Todo lo disculpa,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nos dice su palabra en 1 Corintios 13:7. Siga profundizando en Marcos 12:31 y Santiago 2:8. El pensamiento del día. Dios ha perdonado sus pecados. Él no los tiene en su contra. Pídale que lo ayude a hacer lo mismo con las otras personas en su vida. Oremos juntos. Padre, declaro que tu alabanza siempre estará en mis labios. Ayúdame a elegir alabarte en cada situación, sin importar por lo que esté pasando. Señor, gracias por el don de lenguas que edifica y construye mi espíritu. En tu bendito nombre, Jesús, que así sea. Amén.